Nós estamos aqui com o convidado Raul Capote, escritor, jornalista e professor cubano que chegou hoje a São Paulo. Hoje é dia 18 de outubro, quarta-feira, quando nós estamos gravando essa nossa conversa aqui. Raul veio para o lançamento do seu livro, que foi traduzido pela Carmen Diniz, do Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba, que se empenhou para que ele viesse ao Brasil e para fazer o lançamento do seu livro. Fez no Rio de Janeiro, fez em Porto Alegre e agora essa semana também em São Paulo. O livro é esse aqui, Inimigo, a Guerra da CIA contra a Juventude Cubana, em que ele conta para a gente um pouco da sua atuação como alguém que trabalhou em favor da Revolução Cubana junto ao inimigo, por isso o nome do livro. Raul, muito bem-vindo a São Paulo, e nós gostaríamos de aproveitar a sua rápida passagem por aqui para que você contasse um pouco aqui para os espectadores do programa Cubanias do que é que você trata nesse livro. El libro es la historia de un cubano común y corriente que tuvo la oportunidad de defender a la Revolución Cubana durante un número determinado de años. Es una historia verídica en toda su extensión, todo lo que se cuenta ahí es real. Esta historia sigue quizás como novedad en este tipo de libros una forma de narrar muy cercana a la novela, a la ficción. Sin embargo, es un testimonio, como te decía, verídico, que buscó en ese estilo, en esa manera de escribirse, conectarse con un público joven, porque era el objetivo central del libro, llegar a la juventud cubana, que fue esencialmente para quien fue escrito. Tiene otra característica, que es un libro que se escribe en plena misión. O sea, el libro se comienza a escribir, todavía yo era un agente de la seguridad cubana, trabajando entre las filas del enemigo, y se me da la posibilidad de hacer ese libro, y de alguna manera pienso que refleja el estado en que me encontraba yo en aquel momento, ¿no? Que era un estado de espera. Ya sabía que se iba a hacer una denuncia pública, sabíamos que en poco tiempo iba a salir una denuncia por la televisión cubana exponiendo los planes del enemigo, y tenía unos deseos enormes de que eso acabara de ocurrir, ¿no? Porque tenía el reto de contar a mis alumnos exactamente toda esta historia, contar todos esos años de trabajo entre las filas del enemigo. El libro narra un periodo que va del 2004 al 2011, un periodo importante donde ocurre un cambio de política hacia Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos, que se reflejó después durante el gobierno de Obama en el aparente acercamiento hacia Cuba, una guerra que tiene como elemento fundamental lo que ellos llamaban la seducción, o sea, tratar de destruir a la Revolución Cubana por otra vía, utilizando nuevos elementos, nosotros decíamos en broma que era el abrazo del majá con el pollito, o sea, el abrazo de la serpiente con el pollito, con el pollo, porque era un abrazo en el cual siempre iba a salir perdiendo el pollito y iba a ganar la serpiente. No había ningún gesto amoroso en esa atracción. Y era también un reto para nosotros hacer un libro que en esas condiciones, además, develara a profundidad todo este proyecto. Hacerlo sobre la base de mi experiencia personal, no sobre la base de una investigación periodística ni de la búsqueda de fuentes, sino sencillamente contando paso a paso todo el trayecto, las cosas fundamentales de ese año 2004 hasta el 2011. Cómo la CIA se acerca a los jóvenes, cómo utilizan a las organizaciones no gubernamentales para enmascarar el trabajo que realizan dentro de la juventud y dentro de todos los países.
un poco nosotros en broma decimos siempre cuando presentamos el libro que uno no va a encontrar ahí la imagen de la gente de la CIA que sale en las películas, en los filmes de la CIA. Ahí no aparece un hombre con, sobre todo, pelos oscuros, sombreros, como ellos se dibujan en el cine americano, sino que son personas muy comunes. El primer personaje de la CIA que donde yo estaba andaba en unas sandalias, pantalones cortos, un pullover, y se presentó como turista. No para nada la imagen esta de espía. Y se acercaron precisamente a una organización juvenil que yo en ese momento lideraba en Cienfuegos, la Asociación Hermanos Ahí, una organización de jóvenes creadores, que nos caracterizábamos por ser tremendamente rebeldes. No es tampoco una excepcionalidad en Cuba. O sea, la Revolución Cubana nos educó a nosotros en ese espíritu de rebeldía. No hay que olvidar que nosotros somos jóvenes que nacimos con la Revolución. Nacimos después de la Revolución. Yo nací en mayo del año 61, un mes después de la proclamación del carácter socialista de la Revolución. La figura del Che estaba muy cercana a nosotros. El Che era para nosotros y es el paradigma de la rebeldía juvenil. Lo teníamos muy cerca, no solamente la imagen que más se habla del Che, que es la imagen del Che como guerrillero, como internacionalista, sino del Che ese que estaba en la fábrica, que criticaba lo mal hecho, que combatía las cosas mal hechas con una tremenda veracidad. El Che que nos había dicho a nosotros que un revolucionario debía decir la verdad siempre, sin importar las consecuencias. Nosotros éramos jóvenes muy rebeldes en ese contexto en que la CIA se acerca a nosotros y confunden la rebeldía revolucionaria nuestra con una posible disensión de la revolución. Y comienzan a trabajar con nosotros de esa manera. ¿Cómo? A través de proyectos. O sea, en ningún momento llegan y te dicen, nosotros somos la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, queremos ayudarlos a ustedes. No. Nosotros pertenecemos a una ONG o a una universidad, a una institución cultural que está dispuesta a ayudarlos a ustedes porque nosotros estamos muy sensibilizados con los jóvenes cubanos, pobres jóvenes cubanos que viven en una dictadura, ¿no? Nós conhecemos isso aqui também. Y entonces nosotros estamos dispuestos a apoyarlo. ¿Cuánto tú necesitas para hacer una exposición de pintura? ¿Cuánto tú necesitas para publicar un libro? ¿Cuánto dinero tú necesitas para hacer un proyecto de cine joven? Y esa era la manía, o sea, la manera en que llegaron a nosotros, sin presentarse jamás como miembros de la CIA. Y el libro, bueno, explica con mucha claridad cómo era el procedimiento en ese sentido. Y después ya, después del 2004, cuando la CIA y el gobierno estadounidense está convencido de que han perdido la guerra con la dirección histórica de la revolución, y lo que estoy diciendo no es una invención mía, es dicho por ellos, o sea, ellos me lo dijeron. Nosotros hemos perdido la guerra con la dirección histórica de la revolución. Borrón en cuenta nueva. Tenemos que pensar en el futuro. Tenemos que hacer un proyecto que impida la continuidad de la revolución. Y para poder hacer ese proyecto tenemos que fabricar líderes de nuevo tipo. Tenemos que formar a los nuevos líderes. Y el proyecto Génesis, en el que yo trabajé, tenía esa base. Elegir jóvenes en las universidades a través de becas atractivas de intercambio académico y becas de formación de liderazgo en el exterior. Esos jóvenes se formaban en el exterior como líderes, presentaban proyectos comunitarios, proyectos universitarios para graduarse. Aparecía una ONG muy generosa, dispuesta a apoyar ese proyecto, y eso establecía un vínculo permanente entre ese joven que se había capacitado por ellos y esta organización no gubernamental. Cuando el joven se graduaba, recibía cursos de posgrado, maestría, doctorado, todo financiado por esa ONG, aparentemente sin vínculos para nada con el gobierno estadounidense y la CIA. Lo que le permitiría a la CIA tener, en cuestión de 10 o 15 años, que era la extensión del proyecto, una masa de gente graduada, de personas graduadas en las universidades cubanas, con un nivel alto de dependencia con esas ONG y con ellos. Jóvenes preparados en cursos de liderazgo, ¿cuántos se formarían en 10 o 15 años? Hay que sacar esa cuenta. ¿Y dónde estarían? Estarían en las instituciones culturales, estarían en las industrias, estarían en la política, estarían en todas partes. Personas con un vínculo
estrecho con la CIA o con ONG. Muchas veces no sospechaban que estaba la CIA por ninguna parte, sencillamente con organizaciones no gubernamentales. Y formaban los valores estadounidenses, que era la esencia de los cursos de liderazgo. Junto con eso pensaban entrenar a jóvenes también en la estrategia del golpe suave, a través de cursos en Yugoslavia con los muchachos de Oxford, Sergej Popovic, el Instituto Canvas, que es un instituto que se crea en Yugoslavia para la guerra no violenta, para los golpes no violentos, que de no violento no tienen absolutamente nada, porque hemos visto los latinoamericanos la experiencia de las guarimbas en Venezuela, del intento de hacer lo mismo en Nicaragua, y cuánta sangre costó y cuántos muertos costó. O sea que de pacífico no tiene nada, pero en su discurso sí es pacífico. Y esos jóvenes se entrenarían en esa doctrina del golpe suave, junto con eso una intensa guerra en el terreno de la cultura, usando las herramientas de la industria cultural estadounidense, poderosa, poderosa. En el caso de Cuba, por ejemplo, citar un ejemplo nada más, crearon un canal de televisión offline, o sea, un canal de televisión que llegaba al país a través de un disco externo. No. Nadie sospecha que eso es un trabajo, porque ¿qué pasa? Es un canal, una parrilla de televisión que lo trae una persona a Cuba. En Cuba le pusieron el paquete, porque la gente que entraba al inicio, eso a Cuba, lo entraba, eran personas que traían cosas de diferentes lugares, paqueteros le decían. Entonces, ese era un paquete, era un disco externo. Ese disco se distribuía, creaba redes de distribución y se convertía en un negocio. Si lograban que se convirtiera en un negocio, estaba logrado el objetivo, porque llegaba a muchos lugares, muy barato, se vendía muy barato, y traía una programación semanal a Cuba, elaborada en los Estados Unidos, con programas especialmente elaborados para los cubanos, con programas que se transmitían en América Latina, muchos de ellos, pero que se elaboraron estrechamente para los cubanos, únicamente. Con este tipo de programas, esto es un ejemplo nada más, ellos pretendían crear en Cuba una masa crítica de jóvenes cubanos, sobre todo, que no creyeran en la revolución. O sea, gente desmovilizada, no que fueran contrarrevolucionarios, sino gente que viera en los valores del capitalismo el futuro para su vida. Y en ese escenario, entonces, llegaría el momento en que no estaría Fidel, en que no estaría Raúl. Ellos daban como ese año, el año 2019, fueron muy precisos. 2019 estaba preparado ya el escenario para que eso ocurriera. En ese escenario debemos salir a la luz pública y presentar un proyecto de continuidad del socialismo, pero un socialismo modernizado, acorde a los nuevos tiempos, usando como eslogan la palabra cambio, pensando ellos como proyecto que eso generaría divisiones internas en el país, expectativas diferentes en el país, un momento que debería estar celebrando elecciones en Cuba, que debería estarse renovando muchas figuras políticas del partido. Eso generaría una confusión en el país. Y en medio de esa confusión, estos otros jóvenes entrenados en la estrategia del golpe suave comenzarían a hacer acciones de calle. Esas acciones de calle, enfrentamiento con las autoridades, toma de instituciones, todas las cosas que ellos acostumbran a hacer en esos escenarios, para construir un escenario de caos, con la participación de sitios digitales construidos para ese fin, o sea, crear una red de sitios digitales, de prensa independiente, de redes sociales, que presentaran ante el mundo la imagen de un país en caos. Se crearon más de 200 sitios digitales que no están en Cuba. Muchas veces las personas ven sitios digitales como Cibercuba, como El Toque, que son sitios que hablan de Cuba, pero no están en Cuba. El Toque está en Suecia. O sea, El Toque se elabora en Suecia con el apoyo de Radio Nederland, que si buscan en la historia, ustedes verán muy claro que Radio Nederland forma parte de Radio Free Europa, un proyecto de la CIA contra Europa del Este. Qué casualidad que hoy Radio Nederland apoya y financia un canal que para muchas personas está en Cuba, pero no está en Cuba. Se crearon toda una red de medios digitales que ayudarían a crear esa imagen de caos. Y en medio de esa imagen de caos, el proyecto Génesis saldría a la luz pública como una fundación que se llamaría Fundación Génesis para la Libertad, que tenía la misión, como ya le dije, de crear esa confusión, crear todas esas cosas, pero además de eso, de solicitarle al gobierno de Estados Unidos la intervención humanitaria. O sea, en medio del caos, le pediríamos gentilmente, a nombre del pueblo de Cuba, al gobierno de Estados Unidos su intervención en Cuba para tranquilizar
el país, para normalizar el país y para que se pudieran hacer en un futuro elecciones libres y demás. Y eso es lo que el libro narra, ¿no? Por supuesto, con más profundidad, el papel que tuvieron cada uno de los elementos que formaron parte de ese proyecto contra los jóvenes cubanos. Y digo contra los jóvenes cubanos porque los protagonistas iban a ser los jóvenes cubanos. O sea, ellos soñaban, como decían, que los nietos de Fidel acabaran con la revolución. O sea, nosotros seríamos los hijos y mis hijos serían los protagonistas del fin de la revolución. Mas nós esperamos muito que isso não aconteça, como não aconteceu até agora, que não aconteça. Raul, antes da gente terminar, eu queria pedir para nossa amiga Márcia Schwery fazer um comentário que é sobre esse assunto. A partir do que o Raul estava dizendo, eu queria perguntar o seguinte: movimento San Isidro, tudo aquilo que aconteceu naquele momento, está relacionado a esse, não ao projeto Gênio, mas a esse projeto dos Estados Unidos, sí, claro. para Cuba? Sí, sin duda. Acuérdate que se denuncia, pero el proyecto continúa. O sea, se denuncia el proyecto, los obliga a crear, los obliga a reestructurar, pero la idea es la misma. O sea, la idea de San Isidro, la idea de lo que pasó después, la idea de todo lo que se genera el 27 de noviembre, o sea, alrededor del 27 de noviembre, del 11 de julio y demás, todo eso es parte de esta historia, o sea, es parte de lo que querían hacer, o sea, realizar acciones de calle, tomar instituciones, provocar a las autoridades, generar la apariencia de caos en el país. Fíjense que la consigna es la misma. Todos esos grupos actúan en la calle en Cuba siguiendo esos mismos criterios. ¿Y cuál es la solicitud? La solicitud es la intervención estadounidense en Cuba, o sea, lo que estaban pidiendo a gritos desde ese movimiento. Y desde era famosa ayuda humanitaria de Cuba. O sea, que es el mismo proyecto. O SOS Cuba y después la intervención. Reconstruido a partir del golpe que le dimos con la denuncia, pero tratando de aprovechar las circunstancias difíciles que el país tenía después de la pandemia. Eu vou pedir permissão para você para fazer uma pequena propaganda, então. O livro que vai sair, o Direto de Cuba, fala de tudo isso. Movimento San Isidro, tudo o que aconteceu naquele momento, pedido de intervenção humanitária, e que vai sair logo, logo, tá? Aí que você volta para contar para o nosso livro, que conta tudo o que aconteceu em Cuba durante o período da pandemia. Muito obrigada, Márcia, muito obrigada, Raul. E seja muito bem-vinda a São Paulo. Muchas gracias a usted.